días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es María Fernanda Camargo Apolinar del grupo 611 de Estadística y en el video de esta semana voy a dar respuesta a las preguntas guía. Para esto voy a ayudarme de mi cuaderno. Como ven, solo tienen las preguntas, no hay ninguna respuesta y esto solo es para agilizar la realización del video. Bueno, la primera pregunta nos dice, ¿qué es una hipótesis? Bueno, en general el término de hipótesis es alguna suposición que se va a hacer en base a una investigación previa y que se va a refutar o a probar si es cierta o falsa conforme a otra investigación o a un experimento. Pero en estadística es también la suposición que se va a hacer pero acerca de una población. Esta también va a ser rechazada o aceptada según haya una investigación estadística. Bien, la segunda pregunta nos dice, ¿qué es una prueba de hipótesis? Una prueba de hipótesis es una regla que especifica si se puede aceptar o rechazar una afirmación acerca de la población, o sea, si se puede aceptar o rechazar la hipótesis. Pero para esto se van a ocupar dos tipos de hipótesis. Esto va a ser dependiendo de la evidencia que se muestre, pero se van a utilizar dos hipótesis que son muy distintas entre sí, que son totalmente opuestas, que sería la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Bien, la hipótesis nula sería como el enunciado de que no hay efecto o no hay diferencia, y la hipótesis alternativa es el enunciado totalmente opuesto. Esta hipótesis alternativa va a ser lo que se desea concluir que sea cierto, de acuerdo con la evidencia que se proporcione en los datos de la muestra. Bien, la tercera pregunta nos dice, ¿para qué sirve la prueba de hipótesis? La prueba de hipótesis sirve para validar si los resultados obtenidos de la aplicación son significativos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que dependiendo de los resultados se va a ver si se observa una mejoría a través de ciertos criterios o si se puede captar lo que se desea mejorar. Bien, la cuarta pregunta nos dice, ¿qué es una hipótesis nula? Bueno, una hipótesis nula, ya había mencionado un poco sobre este término en la pregunta anterior, pero la hipótesis nula es una conclusión a la que se llega en el experimento, pero que es lo contrario de lo que se quiere o a lo que se desea según el investigador o a lo que se ha investigado previamente pero no experimentado. Puede llegar a ser un poco confuso, entonces voy a poner un experimento. Bueno, antes de que se me olvide, la hipótesis nula se representa con una H0 y en estadística y en esta materia, probabilidad estadística, se va a utilizar en poblaciones o en muestras. Las poblaciones y las muestras son términos que ya hemos ido manejando a lo largo de toda esta materia, pero voy a poner un ejemplo un tanto diferente como de química para que el término se entienda mejor. La hipótesis nula es, por ejemplo, si nosotros tenemos un experimento, la semana pasada hice un experimento, no, esta semana hice un experimento de una pelota de resistor en mi clase de química. Entonces, nosotros pusimos de hipótesis que la pelota de resistor finalmente va a poder rebotar. La hipótesis nula sería todo lo contrario a lo que nosotros investigamos o a lo que nosotros suponíamos. Si en mi caso la hipótesis es que la pelota pueda rebotar, la hipótesis nula es que la pelota no pueda rebotar. Muchas veces pues es la que no se quisiera que fuera verdad, pero sí que puede llegar a ser cierta, y esto solo si hay pruebas irrefutables o evidencia de que es cierta. Entonces, regresando al ejemplo, si yo hago mi pelota, la aviento y veo que no rebota, pues
claramente la hipótesis nula es verdadera y pues no pudo rebotar la pelota. Bien, la pregunta 5 nos dice ¿qué es una hipótesis alternativa? Una hipótesis alternativa se va a representar con H1 y esta ahora sí que va a ser lo contrario a hipótesis nula, es lo que el investigador quiere llegar a que sea irrefutable o que sea cierto, a lo que llegó con la investigación que hizo. Regresando al tema de química, que igual es solo para que se entienda el término, no es algo que se pueda aplicar en esta materia en sí, pero en mi experimento de la pelota de resistol, bueno, mi equipo llegó a esta hipótesis de que podría rebotar la pelota por todo lo que habíamos visto en las clases anteriores sobre todas las propiedades que tienen los polímeros, sobre todos los usos que tiene, que son muchísimos, pero también en el laboratorio, midiendo nosotros la cantidad de resistol, agregando el bórax, yendo agitando, pues en base a toda esta investigación llegamos nosotros a esta hipótesis, y esta hipótesis solo va a ser real pues si las pruebas, la evidencia lo indican. Si nosotros hacemos esta pelota, la aventamos y rebota, pues la hipótesis alternativa fue verídica. Bien, la sexta pregunta dice ¿cuál es el procedimiento para realizar una prueba de hipótesis? Bueno, estos van a ser pasos. El primer paso va a ser que tenemos que proponer nosotros las hipótesis, nuestra hipótesis nula y alternativa, la hipótesis nula HO, la hipótesis alternativa H1. Bien, el segundo paso va a ser especificar la significación. ¿A qué me refiero con esto? Va a ser que con base en los datos muestra que nosotros vamos a tener, vamos a utilizar el valor de P para tomar la decisión si se puede rechazar la hipótesis nula. Si el valor de P es menor al nivel de significancia, y significancia se va a representar con alfa o con la letra alfa del alfabeto griego, entonces solo si es menor se puede rechazar la hipótesis nula. Bien, el tercer paso nos dice que vamos a calcular los valores, vamos a tener que calcular los valores críticos y de prueba. Esto va a ser dependiendo a las zonas de aceptación o de rechazo. Esto para también la hipótesis nula. Y los criterios que se van a utilizar son muy simples. Se van a utilizar la letra Z y la letra T. Esto va a ser dependiendo del tamaño de la muestra. Por ejemplo, si el tamaño de la muestra es de 30 a más, se va a tener que utilizar la letra Z. Pero si el tamaño de la muestra es de 30 a menos, se utilizará la letra T. Y esto finalmente se va a calcular mediante una fórmula. Y el último paso va a ser el paso 4, que va a ser tomar la decisión y una conclusión. Y bueno, esto es todo por el video de hoy. Muchas gracias, profesor. Espero que el tema se haya comprendido y hasta luego.